buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Todo bien? ¿Usted qué tal? Qué bueno. Un poco agripada, no sé si me escuchan, me dio una gripe, estuve un poco molestada estos 2 días anteriores, pero ya hoy estoy mejor. Muchas gracias. Bien, Cheva, ahora ya estoy en Noches y Profe presente, ya Hernán, voy a revisar eso ya. Bien, teníamos una leccioncita pendiente para esta semana, lo mismo que hice en cocina con los chicos, bueno, ya de la mañana, con ustedes recién tengo el día de mañana cocina. Vamos a dejar esta lección abierta por lo menos unos 2 días, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hoy tuvimos clases con ustedes, yo les puedo abrir una lección pequeñita en base a la información anterior del agua y de la parte de nutrición y alimentación y el tema del día de hoy. ¿Ya? Apaguemos, porfa, Pedro, gracias, el micrófono. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar la información del primer trabajo sobre nutrición y alimentación que hicimos. Van a revisar el trabajo sobre las funciones del agua que hicimos también, que el cuadro está calificado. Si es que tienen cualquier inquietud, por favor, está la retroalimentación para que revisen a ver sobre el trabajo del agua. Estuvo bastante bien en la mayoría. Hay el trabajo que hicimos sobre las cantidades de azúcar y cantidad de agua en las bebidas. Chicos, era importante, incluso yo les había pasado el formato en el que teníamos que hacer, que era el de Excel. Lo único que tenían que hacer es hacer una regla de tres en el caso de que tengan bebidas de 350 ml, de 400 ml, de 200 ml, hacer una regla de tres. Si en 250 tengo, por decir, 20 gramos de azúcar, ¿cuánto tengo en 100? ¿Sí? Y lo mismo con el resto de los nutrientes, aunque ni siquiera les estaba pidiendo cantidades de nutrientes micro, sino solo les decía que anoten cuáles son los nutrientes que hay en la bebida. Lo único que tenían que hacer es identificar la cantidad de agua y la cantidad de azúcar que había en estas bebidas, pero yo no puedo hacer una comparación si ustedes colocan una bebida de 240, una bebida de 350, una bebida de 150 y una bebida de 100. No puedo comparar. ¿Cómo comparo ahí la cantidad de azúcar? Obviamente la de 400 va a haber mucha más azúcar que posiblemente la de 150, ¿verdad? Entonces, esta actividad que hicimos, que era una tarea muy chiquita de comparación, eran solo 5 bebidas, ¿sí? Ahora ya vamos a empezar igual a trabajar más con estos cuadros de análisis, entonces yo les pido de favor que estén atentos porque el día de hoy sí vamos a tener una clase un poquito larga, pero es la base para que ustedes puedan esto seguir aplicando en las siguientes actividades que tenemos, porque esto se repite por lo menos hasta que lleguemos a los micronutrientes. Este momento vamos a empezar a revisar los macronutrientes, porque ya pasamos el agua, que habíamos dicho que era un componente importante en el proceso nutritivo, y desde el día de hoy vamos a empezar a analizar ya los macronutrientes. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el análisis, yo les voy a pedir, cuando hagan el análisis, yo les voy a pedir que utilicen los mismos formatos que vamos a ir empleando ahora. Estamos, entonces es importante que ustedes los entiendan, los comprendan y los apliquen sobre todo. Porque si es que yo les doy formatos, es más, la tarea de esta semana, un poco en base a la retroalimentación que hice de las tareas, ya les coloqué para que solo me puedan subir en el archivo que yo les pido, porque si no me suben en los 1001 archivos habidos y por haber. Y no, yo les pido un archivo de Excel porque son cuadros en los que vamos a ir trabajando de ahora en adelante, ¿sí? Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta o duda, si revisó el tema de sus trabajos. Lo único que tengo, bueno, no está Calderón, la chica Calderón, pero ella es el único trabajo que no he calificado, que me falta calificar, nada más. De ahí el resto de trabajos sobre el agua de la segunda semana ya están calificados, por favor. Luego de esto, si es que ustedes tienen cualquier duda de manera personal o en el chat, me la pueden hacer, porque muchas veces perdemos mucho tiempo en estas clases y con ese tipo de preguntas que tranquilamente se pueden solucionar o que se pueden responder después. Me interesaría mucho que vayan haciendo preguntas o que se centren más que nada en la información que vamos a revisar y que de ahí saquemos las preguntas. Yo les había mandado este momento al WhatsApp
3 videos, ¿ya? Que vamos a analizar. Yo les voy a poner estos videos ahora, luego, sin embargo, les mandé ya al WhatsApp para que tengan ustedes como respaldo y se los puedan descargar y que podamos hacer preguntas a partir de estos 3 videos. Primero vamos a iniciar con una presentación y posterior a eso voy a mostrarles 2 videos, posiblemente hagamos un receso de unos 10 minutos y de ahí regresamos para culminar la información de carbohidratos, que es el tema que vamos a empezar a revisar el día de hoy. Estamos, sigamos con el chat ahí, si es que alguien desea colocar algún comentario, puede hacerlo, por favor. Ya, yo les voy a poner este momento la presentación, lo que vamos a revisar el día de hoy. Sí, ahí estamos, ¿no? ¿Estamos viendo todos? Esto es lo que ya pasamos. Chicos, si me responden, por favor, si Sí, estamos profe, observando. estamos Ya, bien. Profe, sí se ve. ya, perfecto. A ver, aquí les voy a abrir. Bien. Eh, se me regresó. A ver, voy a ir, esta parte ya revisamos. Habíamos hecho un análisis de, perdón, a ver, ahí. Habíamos hablado que luego del agua, que era un componente importante en el proceso nutritivo, los primeros nutrientes que vamos a analizar son los macronutrientes. Recuerden que eran los nutrientes que necesitábamos en cantidades mayores. Y habíamos revisado este pastelito en donde nos daban un porcentaje de recomendación de consumo en una dieta, ¿sí? Que en este caso sería de 55 a 60% de los primeros nutrientes que vamos a revisar macros, que son los carbohidratos. Luego tenemos una recomendación de consumo de 12 a 15 de las proteínas y un 30% o un poco más en ciertos casos de los lípidos. Aquí nosotros tenemos, ¿qué cosa? El 100% del total de alimentos que nos van a aportar calorías. Solamente carbohidratos, lípidos y proteínas nos aportan calorías. Nada más. El resto de nutrientes, recuerden, los micronutrientes nos aportan, ¿no es cierto? Valga la redundancia, estos nutrientes para el proceso, sin embargo, no nos dan energía, ¿ya? La pirámide de consumo que les había indicado también la clase pasada, en donde estaba el agua, que era el primer componente, ¿no es cierto? Que ya analizamos el agua y vimos las funciones que tenía en el proceso, ¿no es cierto? Y vimos técnicas culinarias del balance energético, el equilibrio emocional y la actividad física como base de mi pirámide. Los primeros productos que vamos a empezar a analizar, que siguen en la pirámide, si ustedes se fijan aquí, son los cereales. ¿Por qué están aquí colocados los cereales? ¿O por qué están colocadas acá las frutas? ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente lo que nosotros necesitamos consumir o esos productos van a encontrarse en este porcentaje de recomendación de consumo. ¿Estamos? ¿Sí? Solamente respóndanme o mándenme un mensajito para yo poder seguirles. ¿Ya? Sí, profe. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces, estos primeros nutrientes que vamos a analizar, antes de poder adentrarnos en el tema, analizamos que la caloría es la unidad de medida de la energía que nosotros consumimos, ¿sí? Que normalmente van a encontrar ustedes nomenclatura que utilice kilocaloría, ¿sí? Y este diminutivo, o las 1000 calorías, que también podemos utilizar este diminutivo, ¿ya? Entonces, cualquiera de los dos diminutivos se pueden utilizar. Sin embargo, yo sí hago un poco más de referencia a esta simbología para que vayamos familiarizándonos y utilizando una sola nomenclatura. Ahora, los primeros nutrientes que nosotros vamos a analizar, que son los hidratos de carbono, y que esta información de pronto incluso ya la vieron en primera instancia con la ISA, es que un hidrato de carbono tiene por cada gramo, ¿no es cierto?, consumido 4 kilocalorías, ¿sí? Esta información va a ser mucho más importante para nosotros dentro de la nutrición que dentro de la química de alimentos, porque de esto depende ya el cálculo que nosotros más adelante vamos a hacer. Nosotros vamos a comer la comida, ¿no es cierto? Comemos la comida con pesos en gramos, o sea que nosotros consumimos gramos de alimentos, pero cuando ingresan a nuestro organismo se transforman en energía, ¿sí? Y cada gramo de hidrato de carbono tiene 4 kilocalorías, ¿ya?
Bien, hay una clasificación que vamos a hacer nosotros ahora para asimismo adentrarnos al tema carbohidratos y luego proteínas y grasas y el resto de micronutrientes que podemos nosotros calificar o describir o clasificar a los alimentos según su descripción y composición. Estos que yo les presento aquí, que tienen esta información en el primer documento que recibieron en la unidad número 1, ¿sí? Yo les subí de donde revisaron incluso los conceptos de alimentación y nutrición. Aquí podemos analizar los grupos de alimentos. Por un lado está el grupo de las frutas, por otro lado tenemos el grupo de las verduras y hortalizas, que se encuentran también en la pirámide nutricional, ¿verdad? Que ya los vimos. La leche y sus derivados es otro grupo de alimentos, ¿sí? Las carnes y embutidos, que también son otro grupo de alimentos, fuente y principal de proteína. Los pescados y mariscos también fuente principal de proteína. Los huevos, que también está muy presente en las dietas incluso vegetarianas, con una buena aporte de proteína también y grasa, y micronutrientes también, vitaminas, minerales. Las legumbres, que son también productos que vamos a empezar a analizarlos ahora, hoy, en el primer tema de carbohidratos. ¿Sí? Legumbres, los cereales, que también son súper importantes y que están dentro del grupo de los carbohidratos. ¿Ya? Luego tenemos los azúcares dulces y las bebidas azucaradas, que si bien están dentro de un grupo, obviamente este tipo de productos son los que tenemos que evitarlos, ¿ya? Lo mismo pasa para el grupo de los aceites y grasas. Hay grasas beneficiosas y grasas malas. Vamos a hacer más adelante la clasificación. Sin embargo, yo quiero irles mencionando los grupos de alimentos con los que vamos a trabajar. Ya las bebidas alcohólicas, que también están dentro de un grupo, el agua, que ya mencionamos, ya lo revisamos, ¿no es cierto? Y nos vamos a centrar nosotros de este momento en las legumbres, en los cereales, y también vamos a mencionar, porque vamos a tener un grupo de productos altamente calóricos de hidratos de carbono en las verduras y hortalizas, que son los tubérculos, ¿sí? En cocina podemos nosotros hacer una diferenciación entre un tubérculo y una raíz. Decíamos que el tubérculo es un producto, por ejemplo, que se caracteriza o se diferencia de una raíz. Una raíz puede ser la zanahoria, por ejemplo, o la remolacha. Y un tubérculo es una papa, es una yuca. Porque nosotros vamos a clasificar dentro de los hidratos de carbono a los tubérculos, siendo incluso del grupo de las verduras y hortalizas, porque tienen gran cantidad de almidón, ¿sí? Hay productos como las frutas que también nos van a aportar hidratos de carbono, pero ya vamos a ver más adelante la diferencia. Entonces, este momento vamos a empezar a trabajar con los grupos de ¿qué? Con los grupos de las frutas, ¿sí? Con el grupo de las legumbres, los grupos de los cereales y el grupo de los tubérculos, ¿sí? Yo les había cargado un documento, vaya, tienen una carpeta que tiene como en este momento 4 documentos que les va a servir para ustedes hacer las siguientes actividades, ¿sí? El primer grupo de alimentos que vamos a empezar a revisar entonces, ya después de haberles dado esta introducción, ¿no es cierto? Es los hidratos de carbono, ¿ya? Los hidratos de carbono son macronutrientes, ¿no es cierto? Ya dijimos que están dentro del grupo de los macronutrientes, o los nutrientes energéticos también, porque recuerden que estos los vamos a tomar en gramos y que tienen la función de darnos energía, ¿ya? Eh, ¿Para qué? Para poder nosotros desarrollar nuestras funciones o las actividades que requieren, ¿no es cierto?, liberación de energía, ¿ya? Están compuestos por una molécula de carbono, una de hidrógeno y una de oxígeno. Esto también debimos haber revisado ya con ISA, y que normalmente se encuentran en productos de origen animal, perdón, de origen vegetal. Hay algunos productos que tienen una carga de hidrato de carbono, ya, que van a tener una buena cantidad de hidrato de carbono, pero que pueden ser productos de origen animal, como el caso de la leche. La leche sí tiene una carga de hidrato de carbono, a pesar de ser un producto derivado animal, pero es muy bajita la cantidad de hidrato de carbono que esta tiene, ¿ya? Bien, estos alimentos ricos en hidrato de carbono están del grupo de los cereales, que ya mencionamos, las legumbres y los tubérculos. Estos 3 alimentos o estos 3 grupos de alimentos, vamos a llamarlos de ahora en adelante
grupos fuente de hidrato de carbono, ¿ya? Porque estos 3 grupos de productos van a tener cantidades de hidrato de carbono según su peso bastante altos, ¿sí? Son alimentos básicos que han sido la base de nuestra alimentación durante muchísimo tiempo. Se los llama carbohidratos, también se los puede llamar glúcidos o azúcares, en el caso de los que tienen sabores mucho más dulces, como por ejemplo los pasteles, tengo un pastel de chocolate, tengo un pastel de naranja, tengo un pastel, una galleta, tengo un pan. Todos estos productos que normalmente los llamamos carbohidratos, ¿no es cierto?, tienen sabores dulces y por eso también se los puede llamar azúcares. Cuando ustedes hagan referencia, cuando ustedes lean información en donde diga hay carga de azúcares o hay una carga de glúcidos o hay una carga de carbohidratos, estamos hablando de productos que se encuentran dentro de esta clasificación. Si es que yo hago un pastel de chocolate, ¿qué necesito? ¿Qué cereal necesito, por ejemplo? Para que identifiquemos el producto de los cereales. Nadie. ¿Cómo dijo, profe? ¿Se Que podría hacer harina con harina de trigo? Exacto, ya, la harina de trigo es uno de los ingredientes del pastel de chocolate. ¿Y qué otro producto, carbohidrato, yo utilizo dentro de el pastel de chocolate? Azúcares, ¿no es cierto? Directamente, el azúcar normal de mesa es un carbohidrato, ¿ya? A pesar de no estar dentro del grupo de los cereales. ¿Por qué? Porque la carga que va a tener o la composición que tiene el azúcar es hidrato de carbono, ¿sí? A pesar de que este producto no está acá arriba en el grupo de los cereales, vamos a ver más adelante que esta es la forma más simple de hidrato de carbono que yo tengo. Esta es la forma más entera de hidrato de carbono que yo voy a tener, ¿ya? Pero todos los productos que tienen ese sabor dulce van a tener una carga de hidrato de carbono. Sí, no sé si hasta ahí estamos clarísimos o tenemos una duda. No, sí, profe, está claro. Ya, perfecto. Igual me escriben, yo puedo ver aquí si me ponen mensajes o me escriben. ¿Ya? Sin embargo, este término solo es útil para los grupos de monosacáridos, disacáridos, que sí son en su mayoría dulces y que ya los voy a profundizar más adelante para que estemos claros. No solamente hacemos referencia al término carbohidrato cuando hablamos de azúcares simples o azúcares refinados, sino cuando tenemos productos que tienen una carga de almidón, ¿ya? Ahora, una de las diferencias importantes que tienen los hidratos de carbono frente a sus dos compañeros energéticos, que serían las grasas y serían las proteínas, es que los hidratos de carbono son energía, cuando ingresan al organismo, son los nutrientes que más rápido se pueden utilizar como energía, ¿sí? De esta manera podemos nosotros entender que cualquier tipo de organismo, cualquier eh, tipo de estructura que nosotros tenemos en nuestras funciones, utilizan energía, ¿sí? Y van a utilizar energía de los hidratos de carbono sobre todo, ¿ya? Los alimentos a ver, los hidratos de carbono han sido productos que actualmente han estado en mucha controversia, ¿verdad? De hecho, incluso han salido al mercado dietas como la famosa dieta keto, por ejemplo, que solamente incluye productos grasos y proteínas y que evita los hidratos de carbono, cambiando un poco el metabolismo de las personas y permitiendo que bajen de peso, ¿sí? Normalmente han sido categorizados los hidratos de carbono como alimentos que engordan, ¿verdad? Si el pan es un hidrato de carbono, si el arroz es un hidrato de carbono, si la yuca es un hidrato de carbono, ¿qué es lo que nos dicen? Ah, si consumimos mucho de este producto, ¿qué qué nos va a pasar? Vamos a la tendencia a engordar, ¿ya? Voy a ver una preguntita que tengo aquí. Si es recomendable la dieta keto, yo personalmente no recomiendo porque es una dieta que cambia estrictamente el metabolismo y posiblemente hay personas actualmente que no les va a afectar
pero al ser un cambio en el metabolismo, los cambios metabólicos pueden desencadenar problemas graves como por ejemplo diabetes, tiroides y cambios hormonales significativos. Entonces, es un problema manejar durante mucho tiempo la dieta keto. Aparte que lo ideal sería que un médico pueda establecer cuál es tu calidad nutricional o cuál es tu situación actual para poder recomendar una dieta keto. Yo no la recomendaría, por ejemplo, porque eso puede a largo plazo causar problemas graves en el metabolismo, ¿ya? Bien, en realidad tenemos un problema ahí y lo que tenemos que hacer es saber identificar, ¿ya? Que los hidratos de carbono no está mal que los pueda consumir. De hecho, la recomendación que vimos anteriormente, ¿no es cierto? En nuestro pastelito era que yo necesito consumir los hidratos de carbono, porque es mi primera fuente de energía, ¿ya? ¿No es cierto? Es lo que veía acá. Es mi primera fuente de energía. El cuerpo necesita el 50% mínimo de energía del hidrato de carbono para que funcione correctamente. Yo no puedo dejar de consumir este tipo de nutriente. Lo que sí puedo hacer es identificar cuáles son los hidratos de carbono, ¿sí? Que me van a causar un efecto negativo el momento del consumo, que son llamados en este caso azúcares de absorción rápida o hidratos de carbono simples. ¿Ya? Que son alimentos elaborados en base a otros azúcares simples. ¿Sí? Ya voy a mostrarles esto más adelante. Azúcares simples. Son productos que cuando yo los consumo, ¿ya? Los consumo y normalmente no tienen ningún tipo de valor nutricional y me van a aportar solo energía de hidrato de carbono, que en este caso no me va a causar un efecto de nutrición en el organismo, sino simplemente es energía que luego se puede acumular y que obviamente va a hacer que yo suba de peso, ¿sí? Y que además de eso tenga un problema grave de desnutrición en el caso de que solo consume este tipo de hidratos de carbono. Este grupo de hidratos de carbono simples o hidratos de carbono de absorción rápida, ¿por qué son llamados de absorción rápida? Porque sus moléculas se han roto tanto que cuando yo como este alimento, esa energía es consumida así de rápido, ¿sí? El cuerpo no tiene que hacer absolutamente nada porque ya se ha descompuesto tanto que ya no tiene que trabajar el organismo, sino lo toma solo en forma de energía. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que consumimos grandes cantidades de estos productos, carbohidratos simples, que es por eso que tenemos estos graves problemas de peso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos hidratos de carbono simples podemos encontrar en productos como el azúcar refinado, como en productos de bollería, todo lo que son panes con harinas refinadas, productos dulces, pastelería, todo lo que son gomas, caramelos, todas estas chucherías o estos golosinas para los niños tienen hidratos de carbono simple, ¿sí? Los panes, por ejemplo, con harinas muy refinadas, que las harinas cuando han sido trabajadas técnicamente tanto tiempo, también pierden gran parte de valor nutricional y los alimentos refinados son los llamados hidratos de carbono simples, ¿sí? Entonces, lo ideal aquí es que nosotros busquemos otro tipo de consumo de hidratos de carbono, ¿ya? Y las frutas también, profe, serían simples, me dice Lía. Las frutas tienen una pequeña cantidad de hidrato de carbono, tienen azúcares, es fructosa el azúcar que tiene la fruta. Pero la ventaja con las frutas, Lía, es que las frutas cuando tú las consumes te están dando una cantidad inmensa de nutrientes. A diferencia de, por ejemplo, un pan blanco. Tú te comes un pan blanco, el pan blanco lo que te está haciendo es aportando hidratos de carbono simples, pero normalmente ya luego de la cocción incluso ya pierden gran parte de su valor nutricional, porque están haciéndose imagínate lo que es, ya se trabajó técnicamente la harina, el azúcar, hasta refinarlo tanto que ya cuando llega a tu mesa en forma de pan ya no tiene un valor nutricional. Estoy hablando del pan blanco, ojo, ¿sí? En cambio, las frutas, si tú consumes una fruta, la consumes fresca, ¿ya? Tú estás ganando muchos nutrientes, obviamente calorías del hidrato de carbono también,
pero es un producto mucho más sano. O sea, es preferible que comamos una fruta que sí tiene un hidrato simple, ¿no es cierto? Porque tiene un tipo de azúcar que es simple, a diferencia de este pan que les digo que de pronto puede tener hidratos muy simples, pero no tiene ningún valor nutricional, ¿sí? Entonces, la dieta equilibrada que nosotros podemos tener con este consumo de 50 a 60% de hidratos de carbono, lo tenemos que hacer de hidratos de carbono de absorción lenta. Es decir, que son alimentos que contienen sobre todo almidones, ¿sí? Que son moléculas de azúcares, pero que están unidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El organismo cuando las consume tiene que hacer mucho trabajo en descomponerlo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo voy a tener más tiempo, ¿no es cierto?, energía o niveles de energía, y lo que estoy haciendo también haciendo que el cuerpo trabaje y descomponga estos hidratos de carbono y que absorba los nutrientes beneficiosos de los hidratos de carbono o de los productos. En este caso son los cereales derivados, las legumbres, tienen alto contenido de hidrato de carbono compuesto, siempre y cuando estos cereales se encuentren enteros. Por ejemplo, si yo consumo trigo, el consumir harina refinada blanca es un hidrato simple porque ya ha tenido todo un proceso tecnológico y aparte es un tipo de hidrato de carbono que ya no tiene un valor nutricional. Pero si yo consumo la harina integral que ha tenido menos trabajo técnico o mantiene toda su estructura, lo más probable es que yo tenga todo el valor nutricional que me pueda dar el grano. Si yo consumo, por ejemplo, papas con piel cocidas, voy a tener una buena fuente de hidrato compuesto. Si yo consumo, por ejemplo, avena, el avena tiene una buena fuente de hidrato compuesto, siempre y cuando se encuentren los cereales enteros. Sí, Pedro, el pan integral es una fuente de hidrato de carbono compuesto porque al tener los ingredientes enteros con toda su estructura, el cuerpo tiene que hacer más trabajo de romper esa estructura, entonces eso quiere decir que yo voy a tener energía por un lapso mayor de tiempo hasta que él permita descomponer todo ese hidrato de carbono. Más adelante tengo otra fotografía que les va a quedar mucho más claro, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo es el buscar alternativas de hidratos de carbono compuestos frente a los hidratos de carbono simples, que son los que no se deben consumir. Según el porcentaje de recomendación, tampoco es que la pirámide nutricional nos dice que no debemos consumir nada de hidratos simples, pero los hidratos simples están en la cúspide de la pirámide nutricional. ¿Qué quiere decir? Que yo consumiré tal vez una o dos veces a la semana este tipo de hidratos de carbono o incluso un 10% de este 50 o 60% de recomendación se dice que puede ser de hidratos de carbono simple. Entonces, yo tengo que tratar de estructurar ese 10% de recomendación de hidratos simples, ¿no es cierto?, de forma esporádica. Para yo poder tener mi ingesta de ese 60%, 50, 55% de hidrato de carbono, pero sin tener que privarme tampoco de productos, ¿no es cierto?, hidratos simples, porque si no, de pronto no me como, no sé, me invento, si un pedazo de pastel, o quiero comerme unas galletas, o quiero comer un producto que tenga alto contenido de azúcar, tampoco queremos que se restrinja tanto la alimentación, sino más bien que necesitamos entender que de este 50% de hidrato de carbono de recomendación, solo el 10% tiene que ser de hidratos simples para yo poder mantener un equilibrio, ¿sí? Y poder beneficiarme de los nutrientes y de todo el proceso que luego hacen ya los hidratos de carbono el momento de generar energía. A ver, tengo una pregunta. Levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Perdón. Yo, profe. Ya. Profe, una pregunta. Entonces, si es que usted nos dice que debemos consumir 10% a la semana, o sea que también tomar los jugos, el café bien dulce, el agua bien dulce, también está mal para el organismo. No, bueno, sí, el agua bien dulce y eso es preferible que, por ejemplo, a jugos, a bebidas aromáticas y todo eso es preferible no echarle azúcar. Lo ideal sería que, por ejemplo, tú dejes de consumir azúcar refinado en las bebidas
y, por ejemplo, para el fin de semana te puedas dar un gusto de comerte algo como unas galletas o una pastel, una torta o lo que sea, ¿sí? Entonces, el problema es que nosotros consumimos, hemos hecho costumbre, el azúcar refinado es un producto altamente adictivo. Entonces, nosotros no consumimos los azúcares refinados porque realmente los necesitemos, sino es más por una costumbre, ¿ya? Hay jugos de frutas que no necesitan azúcar, sí es verdad, no necesitan, de hecho no deberían, es más, no deberíamos tomar jugos, porque el proceso de licuado o de extracción de los jugos del trabajo que hace que las frutas pierdan mucho valor nutritivo, ¿ya? Entonces es preferible, por ejemplo, que tú consumas agua y que consumas, por ejemplo, pedazos de fruta. En un almuerzo se recomendaría que no se tome jugo, porque en el jugo tú tienes una pérdida de nutrientes, sino que más bien tomemos, por ejemplo, una infusión o tomemos agua sola, ¿ya? Y que aparte consumamos la fruta en pequeñas porciones o es más entera, porque eso garantiza que los nutrientes ingresen al organismo y que no mueran por los tratamientos térmicos, por el proceso de licuado y demás, ¿sí? Entonces, es una recomendación. Eh, Igual hay jugos de frutas que de pronto se venden en el mercado y que están industrializados, que muchas veces les agregan nutrientes para favorecer, digamos, su venta. Sin embargo, el problema con estos productos es la cantidad de químicos que se colocan para la conservación. Entonces, es una de las desventajas porque el mercado hace mucho eso. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un producto que como un jugo de cartón, que no se supone que ya ha tenido incluso un proceso de pasteurización y que posiblemente perdió su valor nutricional, le agregan nutrientes, ¿sí? Para poder ser competitivos en el mercado y que tú elijas ese producto. Pero lamentablemente el grave problema que tenemos con ese tipo de productos es que tienen cantidades de azúcar grande y que aparte de eso se colocan muchos aditivos y conservantes para poder darle mayor tiempo de vida útil al producto. Entonces, hay pros y contras y necesitamos analizar. Por eso mi recomendación es que más bien utilicemos agua, infusiones, ¿sí? Y consumamos la fruta cruda, que consumamos la fruta entera, ¿ya? O ese momento, sin que pase mucho tiempo, incluso a temperatura ambiente, porque la oxidación también puede hacer que se pierdan muchos nutrientes, ¿sí? Entonces, la principal función de los hidratos de carbono es la de ser una fuente de energía, ¿sí? La necesidad de hidrato de carbono, recuerden que es entre este 50 y 60%, y que cada gramo de este hidrato de carbono tiene 4 kilocalorías. Por lo tanto, si es que yo en una dieta de 2.000 calorías o 2.500, que es la recomendación que me dan, ese 50 o 60% aproximadamente resulta ser alrededor de 300 gramos al día, ¿sí? Entonces, cuando les explique ahora la tarea que vamos a tener para esta semana, yo ahí les voy a indicar, ¿sí? La cantidad, por ejemplo, de hidrato de carbono que yo tengo en cada producto, ¿sí? De todo, Una pregunta. ¿Y todas las legumbres tienen hidratos de carbono? las legumbres tienen hidratos de carbono. Las Todas. legumbres, sobre todo las legumbres secas, sí. Incluso las legumbres frescas tienen poca cantidad, pero las tienen, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es centrarnos un poco, sí, en las legumbres secas, que son digamos, las que mayor carga. Recuerden, al inicio les dije, tanto cereales como legumbres y tubérculos son las fuentes más importantes de hidratos de carbono, ¿sí? Pero las legumbres cuando están en su estado seco, ¿sí? Es cuando mayor cantidad de hidrato de carbono tiene, ¿ya? Hay otros productos como por ejemplo el maíz, dentro del maíz, que es un cereal, está el choclo, está este tipo de productos, entonces también están dentro del grupo, entonces los vamos ahora a diferenciar, ¿ya? Creo que ya mismo se me corta. Nos conectamos enseguida, muchachos. Dejamos unos 5 minutitos nada más y nos volvemos a conectar para continuar. ¿Les parece? ¿Sí? Hacemos clic en la misma opción que les di. ¿Estamos? ¿Sí? Nadie me dice nada. Sí, profe. Profe, ¿sería bien a las 6:50? Son este rato a ver,
o dentro de 5 minutos. A ver, déjenme ver qué hora tenemos. 6:42. 6:55, ¿ya? Para que no se me Ya, canse profe, tampoco. Ya, ya, profe. porque hoy es un poquito más larga